Bienvenido a un episodio más de Lo que quería saber y bueno, con una gran invitada el día de hoy también, Rocío Blanco Rojas. Rocío es psicóloga clínica y psicoterapeuta. Ha sido docente universitaria por muchísimos años, Más ¿verdad, de 20 Rocío? años, sí. Más de 20 años. Subdirectora de una carrera de psicología. Y bueno, también has trabajado, participaste en el primer hospital de simulación en la parte de psicología clínica, ¿cierto? Cierto. A Ok. nivel nacional y a nivel internacional también era el primero de Latinoamérica. Bueno, son muchos años recorridos en la psicología clínica, así es, ¿verdad? Bastantes, ya casi 30. Perfecto. Pero bueno, hoy vamos a hablar de cuando los planes cambian, ¿verdad, Rocío? Y aquí viene la Rocío que aparte de ser profesional, de ser psicóloga, es mujer, ¿verdad? Es madre. Y bueno, contanos un poquito en este sentido, cuando estos planes cambian, ¿en algún momento han cambiado en tu vida alguna cuestión que has tenido un plan y sale completamente diferente? Prácticamente toda mi vida es un cambio continuo, definitivamente, pero quizás el que más marcó, el que más definió fue la maternidad, porque pues socialmente nos han enseñado a las mujeres que tenemos que ser madres, queremos ser madres y nacemos como con eso impuesto. Entonces mi sueño siempre fue ser mamá, pero para eso quería casarme y tener un hogar formal. Entonces esa fecha del matrimonio llegó cuando tenía 33 años. Sin embargo, 2 meses antes de casarme, se descubre que tengo un cáncer. Y el cáncer que tenía era el más fuerte que hay, un adenocarcinoma, en el cuello del útero. Entonces, fue un choque mortal, fue un choque contra todo, ¿verdad? Estaba 2 meses de casarme, la idea de tener ese bebé, la idea de ser felices para siempre, que nos han enseñado, porque antes de psicóloga, pues soy mujer, ¿verdad? Y tengo inculcado mucho de la sociedad. Al recibir esa noticia, todo da un vuelco terrible. Hay un gran enojo, una gran frustración. No por el cáncer en sí, porque el cáncer pasó a segundo lugar. Yo escuché la gravedad de lo que había, pero lo que más me dolía era renunciar a la maternidad, porque era un cáncer que me iba a impedir ser madre. Sin embargo, los doctores pues toman en cuenta esto y lo que me practican es una operación para quitar nada más el cuello de la matriz para poder salir a tener la tarea de engendrar un bebé. Obviamente teniendo claro que las condiciones en las que iba a quedar embarazada eran cosida totalmente el útero para poder sostener al bebé y 9 meses en cama. Paso por la operación, fue bastante dura, bastante difícil, ¿verdad? En cuestión de 15 días después de la noticia ya estaba internada. Una semana después estaba operada porque urgía ver a qué nivel había invadido o no el cáncer. Bendito sea Dios, estaba in situ. Eso quiere decir que no se había esparcido por el cuerpo. Sin embargo, la operación implicó sacar el cuello a nivel vaginal y me hicieron una cesárea también para sacar todos los ganglios a nivel de las ingles. Entonces te podrás imaginar que quedé completamente deformada, con dolores terribles y con la frustración y el enojo, porque eso seguía, ¿verdad? Sí, No era claro. tanto el miedo, sino el enojo. Bueno, y me imagino que ahí no estaba trabajando la Rocío Blanco psicóloga, Para nada. sino un ser humano. ¿Cómo, sabiendo tal vez esta parte de que como psicólogos conocemos la teoría y demás, pero ya cuando estamos del otro lado, Rocío, ¿cómo lo llevaste? Porque a veces pasa que, bueno, no sé a vos, pero a mí me sucede también que sé la teoría y me está sucediendo algo y entonces quiero funcionar como psicólogo para poderlo resolver, pero tengo que entender que soy un ser humano antes de profesional y eso a veces me cuesta y me genera un conflicto. Entonces, en esta situación en la que estabas metida en un tema del cáncer y de tu salud y que eso de alguna manera podía comprometer el sueño que querías de ser madre, ¿cómo sobrellevar eso? ¿Cómo lo viviste en ese momento? La psicología se me olvidó. O sea, tú puedes saber todos los pasos del duelo, de la frustración, de lo que sea, pero no, ahí no funcionó nada de eso. El enojo era muy grande. Lo único que yo le pedía en ese momento a mi pareja era ir al mar y yo me sentaba frente al mar a llorar. Eso era lo único que hacía, con un gran enojo, enojo hasta con Dios, con todos, porque yo no entendía por qué después de esperar algo que sí se estaba llegando a dar, que era formalizar y poder tener un hogar y una familia, ahora todo se caía y de la noche a la mañana. Fue un proceso de ir peleándome conmigo misma, con mis fantasmas, con mis dolores, con mis dudas,
de ir reciclando un poco aquellas ideas de cómo es ser mamá o de cómo es ser mujer o de cómo es hacer esa familia, para ir aceptando nuevas oportunidades, porque igualmente fue difícil. Nos mandan a tener bebé, nos mandan a quedar embarazados. Sin embargo, a mi marido le da una hernia de disco que lo deja 9 meses sin caminar. Eso bajaba completamente la producción de espermatozoides. Luego le dio un infarto. O sea, intentamos 5 años quedar embarazados y no hubo manera. Y mi tratamiento terminaba sacando el útero. Entonces el doctor, yo lo tenía encima: tenés que operarte, tenés que operarte. Y esos 5 años fueron sumamente dolorosos físicamente, porque generaba muchas hemorragias, muchos dolores. Y no se pudo. Entonces llegó un momento en el que ya yo tomé la decisión y dije, bueno, no, o sea, ya no va a ser. La maternidad biológica no va a ser. Sin embargo, a los 2 meses de operada, a mí me operan en octubre, y en diciembre ocurrió un problema, digamos, a nivel familiar, en el que unos primos de mi marido, unos primos terceros de mi marido, quedaron sin mamá. Y nosotros inmediatamente por separado pedimos a la bebé. Pedimos a la bebé, que tenía año y 8 meses. Y todos estuvieron de acuerdo. Máxime por lo que había pasado. Se tramitó todo ante el PANI, y resulta que entonces el PANI decía que teníamos que estar casados para poder tener a bebé. Estábamos en diciembre. Nos casamos. A la gorda me la dan a mí un 6 de enero, Día de Reyes. Es un regalo de Dios, siempre le he dicho así. Y nos casamos el 16 de enero en la cocina de la vecina de la tía de mi marido, que era abogada, y los tíos de mi marido eran los padrinos. O sea, vuelve a cambiar todo, ¿verdad? Fuera la idea de aquel matrimonio, de aquella fiesta, de todo aquel evento, ¿verdad? Fue una situación de que había que presentar documentos para poder tener a la gorda. Entonces vuelve a cambiar todo. Otra vez Y cambian los planes, ¿no? Y cómo a veces le cuesta, Rocío, a la gente, digamos, poder acomodarse a otro nuevo guión, porque a veces llevamos ese guión de la vida de que tiene que ser esto de esta manera. Vos que querías casar de cierta forma, querías tener hijos de cierta forma, pero la vida te decía, es por otro lado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos ahí para poder lograr hacer ese cambio de guión sin tener la mayor afectación para nuestra salud mental? Yo creo que en parte hay que renunciar a la idea fija que tenemos de cómo es vivir bien o vivir el sueño que tenemos, porque a veces la vida nos marca un camino diferente completamente, y el renunciar hace que aceptemos ese camino, mientras que si nos sostenemos en nuestra necedad y nuestra insistencia, es luchar contra corriente, y es un dolor emocional muy grande, ¿verdad? Entonces, adaptarte a esa nueva posibilidad, abrirte a esa posibilidad. Mucha gente me decía, pero es que no es tu bebé, no la pariste. Pero es que no es tu hija. Vean, los que nos conocen saben que es igualita a mí. No solo físicamente, sino en su manera de ser. Ella se crió conmigo. Entonces, ser madre no es parir. Ser madre es contener, acompañar, estar ahí para formar a ese ser humano que un día va a salir y se va a ir, y tiene que salir de la mejor manera. Entonces, mucha gente inclusive rechazó la idea dentro de la familia de que esa fuera su sobrina o su nieta o su... No, o sea, esa es otra chiquita, esa es de otra familia. Costó mucho. Sin embargo, nosotros la criamos como nuestra hija desde que la recibimos, y ella como nosotros papás desde que estaba con nosotros. Tenía 1 año y 8 meses. Entonces tampoco hay un recuerdo muy grande, digamos, de lo anterior, pero sí de que se aferró a nosotros y creció. Pero si yo no hubiera flexibilizado, hubiera sufrido demasiado. Exacto. Y era para vos, ¿verdad? Como comentábamos antes, ¿no? Porque te pasa esta situación, le pasa esto a tu esposo, y le pasa esto a ella, y de alguna manera todo se conjuntó para que de alguna manera pues realmente ella fuera tu hija, ¿verdad? Y a veces eso es lo que sucede, ¿verdad? Como una vez más le cuesta a veces o nos cuesta a veces a nosotros las personas aceptar ciertas cosas, ¿verdad? De que las cosas, el guión está ahí, puedes tener un plan, porque tenemos que tener un plan, pero no siempre ese plan se va a dar. ¿Y qué importa y qué pasa y qué no pasa si eso no pasa, valga la redundancia, ¿verdad? Si ese guión no se da, ¿qué problema hay? Porque a veces hay personas, bueno, y lo sabemos en nuestra profesión, como hay gente que se aferra
mucho a ciertas circunstancias y realmente eso no tenemos control, ¿verdad? Decimos desde el modelo cognitivo-conductual que no tenemos control sobre la situación ni las personas, pero lo único que tenemos control es de nuestros pensamientos, y es cierto. Si cambiamos la forma en que vemos lo que nos sucede, de alguna manera podemos darle un significado diferente y continuar la vida. Pero si nos quedamos, si vos tal vez te hubieras quedado en ese momento de decir, no, es que tiene que ser de cierta manera, las cosas de mi matrimonio, mi boda debió haber sido de esta forma, pues estarías de otra perspectiva y no estarías aquí sentada contándonos esta historia, ¿verdad? Definitivamente la gente se frustra terrible a veces cuando las cosas no salen como las pensó. Yo aprendí y he ido aprendiendo a través de todo el tiempo, ¿verdad? Porque te estoy hablando de que mi marido tuvo la hernia de disco, tuvo un infarto, de que tuvimos que viajar desde Quepos hasta acá con el infartado, de que tuve cáncer, de que no pude parir. Entonces las cosas fueron como tenían que ser. Exacto. A pesar de que parece, como la norma diría, que comencé de la cocina para la puerta de la calle, ¿verdad? O sea, no entré de la calle a la cocina, sino que fui de atrás hacia adelante. Pero el orden no altera. O sea, el orden no da igual. O sea, ¿por qué tiene que haber un guión? ¿Por qué tiene que haber algo establecido que si no se cumple me frustro y me siento incompleto y siento que la vida no vale? La vida mía está llena de alegrías. Ya tengo un nieto. Esa hija ya me dio un nieto. Y estamos hablando de que entonces todo maravilloso. O sea, ya antes que tener una, ya tengo 3. Okay. Así es, ¿verdad? Y bueno, esto es lo que nos dice una vez más que el tratar de ver las cosas de una manera diferente y no aferrarnos tanto, de alguna manera nos puede sacar adelante, porque lo que vos viste fueron varios duelos. Duelo de la pérdida de la salud, duelo de que no te ibas a casar o te ibas a casar de la forma en que tal vez que quisiste, ¿no? En este sentido que te casaste en una cocina, como vos mencionaste, y de tal vez de una forma apresurada. Un duelo por la situación que estaba pasando también tu esposo, ¿verdad? Y muchos otros duelos que viviste. Un duelo físico, mi cuerpo. Un duelo físico, tu mi cuerpo, como estaba cambiando también por la cirugía y demás. Entonces, tuviste muchos duelos al mismo tiempo y fuiste poco a poco pasándolos, ¿no? Transitándolos. ¿Qué sería, digamos, lo que vos consideras que te ayudó, aparte de lo que dijiste hace un rato de que te fuiste a llorar y llorabas frente al mar? ¿Qué otra cosa te ayudó a poder sobrellevar todos estos duelos que estabas viviendo? Creo que la ayuda de las personas que te aman y ver el amor de esas personas al lado tuyo ayuda demasiado, ¿verdad? Es un apoyo increíble. Sí, la red de apoyo. Pensar que tenía a una pareja que pudo haber salido corriendo e irse cuando vio que yo estaba con un cáncer que era muy fuerte y en lugar de eso se quedó. Entonces eso daba mucho sentido, mucha fidelidad a la situación. Creo que llorar ayudó montones también, pero ahora tenía una tarea. O sea, no me duró mucho el tiempo de enojo porque tenía una bebé de 1 año y 8 meses que sacar adelante. Ella me hacía sonreír, ella me hacía vivir y a pesar de los dolores que estaba sufriendo físicamente todavía, iba para adelante. Entonces eso le dio un sentido y una lógica a la vida que cambió rotundamente. De hecho, nos fuimos a vivir a La Garita porque yo quería estar en el campo, yo quería estar con la naturaleza, quería un ambiente más sano para sentirme mejor físicamente y emocionalmente también. Y eso me daba la paz y la tranquilidad. A la par de eso que no te conté, pero la jefa que tenía yo en ese momento también me despidió debido al cáncer. Aprovechó ese... Otro duelo más. Y otro duelo más, exactamente. Entonces me quedé sin trabajo también. Entonces eran como muchas cosas juntas, pero ese quedarme sin trabajo me daba la oportunidad de estar con ella, que era una bebé y que necesitaba tiempo completo. Entonces ver lo positivo de cada evento que iba ocurriendo, en lugar de centrarme en solo lo negativo o en solo la miseria que quedaba o el dolor, que muchas veces es ahí donde la gente se pega. Exacto. Me daba un sentido de vida totalmente diferente. Exacto. Y ahí eso es donde trabajamos nosotros también con nuestros pacientes, ¿no? Una vez más, de que sí, pues tenemos el derecho a expresar nuestras emociones, a transitar por ellas, pero no a quedarnos ahí, sino que darle vuelta a ese pensamiento negativo, a ese pensamiento de que no lo voy a lograr, de que todo va a salir siempre mal, para decir, bueno, está sucediendo ahorita, pero no necesariamente va a ser siempre así. Imagínate que quizás solo el hecho de saber que tenía ese cáncer y que ese cáncer desapareció de mi cuerpo por la operación, ya le daba un nuevo sentido a la vida. O sea, era el más invasivo que había y estaba ahí capturadito nada más para que saliera y le diera un nuevo rumbo a mi vida. Entonces,
¿cómo no iba a darle sentido a todo lo demás? Exacto. Y aquí es donde también decimos de una situación que es adversa o que puede ser adversa o traumática, vos le diste esa vuelta y le diste un significado diferente, ¿verdad? Y aquí me acuerdo mucho de Viktor Franklin, ¿verdad? De la logoterapia, ¿verdad? De que si uno tiene una voluntad para hacer las cosas, si uno tiene algo por qué luchar, ¿verdad? Tiene un deseo, tiene una meta, tiene un objetivo, puede superar cualquier cómo. Y eso es lo que él mencionaba, ¿no? Es tener algo por qué vivir. Porque si no tenemos por algo por qué vivir, de alguna manera, pues vamos a estar ahí perdidos y de alguna manera, pues las cosas que nos sucedan en la vida, pues nos van a afectar aún más. Y quizás ese sentido de vida nos llega a la puerta y toca, pero a veces por aferrarnos tanto a lo que queremos, no observamos lo que nos regala la vida. Entonces creo que es también abrir esa puerta, abrir esas oportunidades que a veces no vienen en el mismo orden que quisiéramos, pero que están ahí y que se dan. A veces perdemos esas oportunidades simplemente por ir en la carrera cotidiana. Entonces vivir, sentir y aprovechar lo que el mundo te regala es despertar, es vivir diferente. Entonces a partir de estar cerca de la muerte tantas veces, tú dices, no, la vida vale todos los días y tú te levantas todos los días porque quieres vivir y quieres aprovechar y wow, desperté, es otro día más, un regalo más. No es la desgracia, la tragedia, el clima, que pereza, el miedo. No, es que chiva, tengo otra oportunidad, voy para adelante. Y voy para adelante con lo que sea. Porque es vivir hoy lo que venga. Exacto. Y ahí otra vez más es verlo con una manera positiva, una manera más racional, ¿verdad? Porque generalmente igual siempre tenemos esos pensamientos negativos que no tienen un sustento, ¿verdad? Lógico, y nos quedamos pegados ahí. Yo creo que eso es lo que siempre vemos en nuestras consultas, ¿no? De las personas que tal vez les pasan las situaciones, pero se quedan ahí. Y ahí es donde nos ayudamos a apalancarlos para que de alguna manera entiendan de que sí, la situación sí hay que vivirla, hay que sufrirla. Y yo creo que con lo que me mencionas, eso es lo que has hecho durante todo este tiempo o en ese momento en específico, pues te diste tiempo para sentir, para ocuparte y no para preocuparte y decir, bueno, tengo esta situación, ¿cómo la resuelvo? Ahora tengo, ¿verdad? Un bebé, ¿cómo lo saco adelante? Pero creo que también no es solo que te olvidaste de ese dolor, sino que de alguna manera fuiste en paralelo con ese dolor trabajándolo y también pues haciendo lo que tenías que hacer como una nueva madre para cuidar a tu hija y demás. Entonces, cómo eso a veces nos cuesta entenderlo, ¿no, Rocío? Y el dolor inclusive es dolor presente, porque a pesar de que tenía a la chica y tenía que sacarla adelante y ser feliz por ella, y tenía una realidad física. Mi curación estaba hasta que hicieran otra operación y sacaran el útero, y eso duró 5 años más porque yo quería quedar embarazada y no lo logré. Entonces al final es un proceso de duelo bastante amplio donde me voy separando de la posibilidad, donde voy renunciando a la parte física, donde me voy enamorando de la parte emocional de ser esa madre, de esa niña bella y preciosa que quizás no parí, pero que es como si lo hubiera parido, ¿verdad? Porque es exactamente esos dolores, esas hemorragias, esa vivencia física mía era como un parto continuo de ella. Entonces simbólicamente hizo que al final yo sintiera haberla parido y que no se necesita parir físicamente, es un parto emocional, ¿verdad? Exacto, muy bien que lo mencionas, ¿verdad? Es un parto emocional, algo completamente diferente a lo que a veces la gente está acostumbrada y no, o sea, usted, digamos, a tu hija la pariste con tu corazón, con tu emoción y con toda esa carga energética de deseo que tenías hacia ella. Y bueno, me imagino que también, pues, como nos has mencionado, has pasado por un montón de situaciones o pasaste por un montón de situaciones que hicieron que todo lo que sucedió, que tal vez familiares no estuvieran de acuerdo, gente externa, que de alguna manera fueron dolores, ¿verdad? Que te hicieron sentir, que te hicieron de alguna manera parir más esta niña con ese corazón, con esa emoción, ¿cierto? Sí, porque a veces la gente es muy recelosa y entonces es como esa sensación de que es una extraña en nuestra familia, ¿verdad? Había gente que la acogía súper bien y súper lindo, pero había gente que siempre marcaba como ese recelo y esa angustia, ¿verdad? Y luego pasar por también la parte de que ella se diera cuenta, ese fue otro duelo. Cuando ella pregunta, porque ella tiene hermanitos, ¿verdad? Y ella los veía, nosotros la llevábamos a que los viera, y ella pregunta que por qué son hermanos con otros papás. Entonces ella misma me dice, yo no salí de tu pancita entonces.
Y cuando nosotros le decimos que no, que salió la pancita de una mamá, que ya no estaba, que estaba en el cielo, ella me decía, te voy a probar que sí salí de tu pancita. Ahora hay unas pruebas que se hacen para demostrar que yo soy tuya, que salí de tu pancita. Eso era durísimo. Tenía Claro. 5 o 6 años cuando me decía eso. Pero bueno, se fue tramitando, se fue trabajando y ahí estamos, felices y contentas. Sí. Bueno, ahora sí, así como psicóloga, ¿qué le dirías a personas que están transitando por estas situaciones o podrían transitar en el futuro en este tipo de situaciones? ¿Qué le dirías ahora sí como la Rocío psicóloga, ¿verdad? Que tiene ese amplio conocimiento? ¿Qué les podrías decir para poder sobrellevar esto de una manera más adecuada? Tengo, de hecho, un caso con una paciente que está exactamente en lo mismo y que se acorta el tiempo porque tenemos esa imposibilidad, ¿verdad? Nosotras tenemos una fecha límite y ya no podemos ser mamás. Y mucho de lo que trabajamos es esa parte de aceptación y de esa parte de encontrarle el sentido a la maternidad desde otro lugar. Porque si no ha podido, si no ha quedado o si no ha tenido con quién hacer ese hogar para ese bebé, pues existen muchos otros que necesitan ese amor y Exacto. ese acompañamiento de nosotros, ¿verdad? Entonces hemos trabajado mucho en eso, en quizás quitar la rigidez de pensamiento, quizás entender que hay otras formas de lograrlo, ¿verdad? Pero cuesta porque es que son ideas que nos han enseñado a vivir en sangre a las mujeres, ¿verdad? De que nosotras no somos mujeres completas y no somos madres. Exacto, ¿verdad? Y eso es lo que uno escucha, ¿no? De tal vez la mujer es profesional, tiene un buen puesto, tiene un buen salario, ha hecho muchísimas cosas, pero entonces escuchamos esa frase que dice, ay, pero es que no se ha realizado como mamá, ¿verdad? No, y a veces... usted no es mamá completa si usted no parió. O sea, Exacto. si a usted le sacaron el bebé por cesárea, usted no es mamá realmente. Exacto. Hasta inclusive eso, Terrible. que tuvo que haberlo tenido vía vaginal, ¿no? Entonces, ¿cómo cuesta eso? Y por eso es que le cuesta a estas personas, ¿verdad? Que llegan a tu consulta y a mi consulta, quitarse esas ideas. Una vez más, ¿ves? Son las ideas las que, los pensamientos, los mandatos, lo que generan una serie de cuestiones emocionales y psicológicas en nosotros los seres humanos, ¿verdad? Qué triste y más en ese sentido para ustedes las mujeres que por ese reloj biológico, ¿verdad? Que tienen de alguna manera se les restringe el tiempo y a veces están desesperadas. Eso es la palabra, hay desesperación y angustia porque no sabes si te va a alcanzar el tiempo y si ya eres un embarazo geriátrico, ¿verdad? Porque ya a partir de los 35 eres un embarazo geriátrico y suena terrible y uno dice, Dios mío, soy joven, pero no, ya el embarazo es de viejo. Soy un adulto mayor. Sí, terrible. Entonces hay demasiada angustia, demasiada frustración y un peso de culpa también muy grande en términos de si me iré a sentir mal después porque dejé pasar el momento y no lo hice a tiempo. O porque perdí el momento con alguien que no quería ser papá y ahora yo no puedo ser mamá. Eso es arrastre continuo, ¿verdad? Y es un lastre que estorba terriblemente, ¿verdad? Entonces hay que trabajar con esos pensamientos irracionales, hay que comenzar a trabajar con esa parte racional, pero también con la parte emocional, en términos de que entendamos que tenemos derecho a ser felices y que somos completas, no por parir o no parir, y que tenemos posibilidades de modificar de qué manera podemos ser madres si queremos ser madres, porque hay muchas que no quieren serlo. Exacto. Imagínate que por a veces tener, digamos, este pensamiento tan rígido y estos mandatos heredados en que nos dicen, no, es que usted tiene que tener su hijo biológico. Muchas mujeres que tal vez tienen una dificultad para tenerlo por vía natural, pues se restringen el poder darle ese amor, ese cariño a otra persona y realizarse como madres, ¿verdad? Madres del corazón, como siempre se dice, ¿no? Esas madres adoptivas. ¿Cómo cuesta eso, no? Incluso se restringen de tener pareja, porque entonces no le voy a poder dar un hijo y él se va a aburrir y se va a ir. Exacto. Y eso también lo he tenido en parejas, ¿verdad? Entonces no puedo, no soy una mujer completa y él va a buscar a otra para engendrar. Exacto, y siguen con esos miedos, entonces genera una serie de reacciones a nivel emocional y conductual, y entonces eso hace que también tenga dificultades con su pareja, empiecen a tener problemas y entonces se venga a hacer esa bola de nieve tan grande. Y que no se acepten personalmente, ¿verdad? Porque si tienes un problema, una dificultad, no quiere decir que sos incompleta. Exacto, porque también yo he recibido eso, ¿verdad? Como te decía, mujeres que ellas mismas, ¿verdad? Dicen, es que yo no me siento completa
porque yo no soy madre, ¿verdad? Y no tengo hijos. Y de alguna manera no, ¿verdad? Va más allá y trasciende más allá de eso, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues hay que seguir trabajando en ese sentido para que estas personas, pues, o estas mujeres puedan de alguna manera salir adelante, ¿no? Y así como los planes han cambiado en ese sentido o en ese momento de tu salud, ¿en qué otros aspectos también ha cambiado esos planes en la vida para que las personas entiendan que siempre van a cambiar, Rocío? Es que siempre es así, ¿no? Uno no va a parar de que algo cambie. Entonces, ¿alguna otra situación que tengas ahí que nos puedas comentar? Son cambios continuos. Imagínate que también entender que eres hija de otra mamá que no está y que está en el cielo, generó muchas dudas, muchas crisis en esta niña que era mi amor y mi sol. Y en algún momento, a los 12 años, decide irse a vivir con su tía. Y decidirse a vivir con su tía, quien nos impide de alguna manera verla, ¿verdad? Entonces, hay todo un cambio, un alejamiento, una crisis porque me la habían arrancado, la tengo que pelear con uñas y sangre. Duramos 3 años para volvernos a ver. Ahí cambió otra vez los planes que tenías, Todo porque ya cambió. venías de alguna manera ya con tu hija y demás, vuelve otra vez a cambiar en ese sentido también en relación a ella y otra vez los planes. Y así siguen cambiando, o sea, son cosas cotidianas, enfermedades. Mi marido ha tenido varios infartos cerebrales, además de corazón. Entonces, es un vivir continuamente esperando a ver qué va a ocurrir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los días nos levantamos a eso, a ver qué nos trae la vida hoy. Entonces, son cambios en los que uno tiene que aprender a adaptarse y a ser resiliente y a recoger de lo que tengo atrás para usar hoy. Qué bueno que hablas de ese concepto de la resiliencia. En ese sentido, ¿cómo lograste, digamos, acuñar esa resiliencia para poder salir adelante con todas estas vicisitudes? ¿Cuál crees vos que sería ese ingrediente resiliente que te ayudó a seguir y a seguir todavía en este momento de tu vida? Yo creo que es la aceptación. A partir de la aceptación yo puedo comenzar a trabajar y a construir otra vez. Si yo no acepto lo que me está pasando, no acepto lo que estoy viviendo, no se puede levantar nada porque estoy en negación. Entonces, aceptar el dolor, aceptar las emociones, aceptar que se fue mi hija o que pasó tal cosa o que tengo el cáncer o que lo que haya, aceptarlo, vivirlo, tramitar el dolor, es la única manera de construir. Y es construir desde el dolor, no es construir negando el dolor. Entonces tú tienes que llorar, tú tienes que tener miedo, tú tienes que tener todas esas emociones que los seres humanos tenemos y que por ser psicólogos no se niegan, ¿verdad? Porque somos seres humanos antes que psicólogos. Bueno, eso es muy importante lo que habla Rocío de la aceptación, porque si nosotros no aceptamos las cosas que nos suceden, las cosas no se van a ir. Van a estar siempre ahí. Más bien lo que va a provocar es que bloqueemos y eso se haga cada vez más grande y genere una bola de nieve que nos llegue a aplastar. Por eso es tan importante, Rocío, el tema de aceptar para también poder ser resilientes en la vida, porque nos va a pasar muchísimas cosas. Y como yo siempre digo, el problema no es el problema, es cómo yo lo estoy vivenciando, cómo yo lo estoy interpretando. Si yo logro de alguna manera verlo de una manera diferente, no dejando de lado el dolor y el sufrimiento, porque tenemos que experimentarlo, tenemos que vivirlo, pero si yo logro verlo de una manera diferente, pues voy a tener resultados diferentes que van a ser más satisfactorios para mí. Yo a veces lo digo como la botella, ¿verdad? Ver la botella medio llena o medio vacía no me aporta nada porque estoy perdiendo, ganando, pero no sirve porque hay pérdidas siempre. La botella con agua es lo que hay. No es ni medio vacía ni medio llena. Es agua, punto. Es lo que hay. Es lo que hay. Entonces, lo que yo necesito es entender qué es lo que pasa y cómo trabajar. No qué perdí por esto que pasa, qué va a pasar más adelante por esto que pasa, porque lo que tengo que resolver lo tengo que resolver hoy. No lo puedo resolver después. Vivir esa angustia, vivir ese futuro eterno, vivir esa ansiedad, mata. Entonces, yo tenía una bebé, yo tenía que resolver en ese momento sus mantillas, su comida, sus cosas, su ropa, todo. Todo era nuevo. Todavía quiero conseguirlo. Ver cómo soportaba el dolor de mi cuerpo para poder correr detrás de ella, porque ella quería correr. Exacto. Y algo muy importante también es, Rocío, que no lo hemos mencionado, es buscar ayuda, ¿verdad? Sí. Para eso hay
profesionales muy capacitados en salud mental para poder atender a las personas, ¿no? A veces la gente se ahoga en un vaso de agua con el tema de su maternidad, de alguna incapacidad que tiene, y tal vez puede verlo de otra forma con la ayuda de un profesional, ¿verdad? Pero a veces pues por todavía tabús o por miedos, por algunas otras cosas, pues no buscan esa ayuda y tal vez les puede ayudar bastante a las personas. Y es que es necesaria porque, a ver, tú hablas con tu familia y tu familia tiene una versión y una interpretación y un bando a veces. Tú hablas con amigos y tus amigos no te comprenden el 100% de lo que estás pasando. Tú hablas con la que te hace las uñas y ella, ¿qué sabe? Nada de lo que tú vives. Entonces, tener un apoyo a nivel profesional es tener la libertad de poder ser tú sin ser juzgado y de poder expresar sin que esa expresión tenga limitaciones, tenga comentarios, haga chisme, todo lo que puede pasar afuera, ¿verdad? Y un criterio técnico que te va a ayudar a poder aclarar, porque lo que a veces uno necesita sí es aclarar ese remolino que tienes y ese túnel en el que ves solo una salida y que a veces no es la mejor. Entonces sí es necesario tener un apoyo a nivel profesional. Y no somos loqueros, como es lo que nos dicen habitualmente, ¿verdad? Somos personas que trabajamos para ayudar a otros que están en dilemas y no han encontrado esa solución. Exacto, y que si bien es cierto, pues somos profesionales, también somos seres humanos, ¿verdad? Y eso es lo que quería, pues, con este episodio, de que la gente se dé cuenta que somos igual, eso, seres humanos antes de ser profesionales y que nos pasan cosas. Y el hecho de que nos pasen cosas no nos hace menos profesionales o que no sabemos cómo conducir nosotros nuestras terapias, sino pues que eso, somos seres humanos, es ver el lado humano también. Y yo te agradezco muchísimo ese lado humano que hoy nos ofreciste, ¿verdad? Sabes que yo te admiro mucho desde hace mucho tiempo, te conozco y me has ayudado mucho también en mi camino personal y profesional. Así que bueno, unas últimas palabras a todas las personas pues, que nos escuchan y nos ven en lo que quería saber para que se lleven algo de cómo hacerle frente a cuando cambian esos planes. Pues yo creo que lo primero sería no esperar a que cambien los planes, sino porque eso sería como que ya tengo el plan diseñado y voy por el camino y algo pasó. No, es estar abierto a ver qué el día me trae y aprender a vivirlo, aprender a sentirlo, aprender a decidir en el momento, no aferrado a cosas que tienen que ser, porque nunca van a ser como yo espero que sean. Eso sí lo tengo claro, eso es lo mejor que he aprendido. La vida no es como yo quiero que sea. La vida es como va a tener que ser y yo tengo que adaptarme a vivir lo que la vida me va a dar. Si yo me adapto, sale bien. Si no me adapto, me voy a enfermar. Que creo que eso fue lo que sucedió. Cambiaron tus planes de alguna manera, pero te fuiste adaptando. No pusiste resistencia. Que eso es lo que muchas personas de alguna manera pues hoy en día siguen haciendo y por eso es que se perjudican más a nivel emocional, a nivel psicológico, inclusive a nivel físico. Claro. Rocío, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Esteban. Bueno, ese es otro episodio más de lo que querías saber. Y si querías saber algo más sobre Rocío Blanco, pues, Rocío, ¿dónde dónde te pueden localizar? Bueno, mi celular 8501-4411 y correo lic.rocioblanco.r. ¿Y en las redes sociales? Y en redes sociales en Casemotio. Ok, muy bien. Muchas gracias.